hay un misterio en las Escrituras del cual casi nadie se atreve a hablar. Un diseño divino tan sagrado, tan profundo, que la Iglesia moderna prefiere el silencio antes que enfrentarlo. Hoy el Espíritu Santo me ha guiado a abrir este libro sagrado y descubrir juntas lo que Dios siempre quiso que supiéramos sobre la intimidad matrimonial. No con morbo, sino con reverencia. No con vergüenza, sino con asombro. Porque lo que Dios creó como santo, ningún hombre puede llamarlo inmundo. Si has sentido que algo falta en tu comprensión del diseño divino para el matrimonio, si has experimentado confusión donde debería haber claridad, si has cargado culpa donde Dios plantó bendición, entonces este mensaje es para ti. Respira profundo, abre tu corazón, porque hoy el Espíritu Santo quiere restaurar lo que la religión robó. Déjame comenzar con una confesión que sacudirá todo lo que te enseñaron en la iglesia. Dios creó el sexo. No fue idea del diablo. No fue consecuencia de la caída. No fue un accidente cósmico que Dios tolera a regañadientes. Fue diseño intencional, propósito divino, creación perfecta del Altísimo antes de que existiera el pecado en el mundo. Y cuando leemos Génesis 1, 27, 28, descubrimos algo que debería cambiar completamente nuestra perspectiva. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos. ¿Escuchaste eso? Los bendijo. Antes del mandamiento vino la bendición. Antes de la instrucción vino la consagración divina. La iglesia te enseñó a tener vergüenza de tu cuerpo. Te dijeron que la sexualidad era algo bajo, carnal, casi pecaminoso incluso dentro del matrimonio. Te hicieron sentir sucia por desear a tu esposo, culpable por disfrutar la intimidad que Dios mismo diseñó. Pero escúchame bien, cuando Dios vio todo lo que había hecho, incluyendo el diseño sexual del ser humano, no dijo que era aceptable o tolerable. Dijo que era bueno en gran manera. ¿Comprendes la magnitud de esto? El mismo Dios que pintó las galaxias, que formó las montañas, que diseñó el latido del corazón humano, también diseñó la intimidad matrimonial y la declaró excelente, perfecta, profundamente buena. Durante siglos, la Iglesia ha susurrado sobre este tema en rincones oscuros, como si hablar de ello fuera profanar algo sagrado. Pero el silencio no es santidad. El silencio es cobardía. Y ese silencio ha destruido matrimonios, ha creado generaciones de mujeres quebradas que no pueden reconciliar su fe con su sexualidad, que viven divididas entre lo que sienten y lo que les dijeron que deberían sentir. ¿Cuántas esposas han llorado en la oscuridad de sus habitaciones, confundidas porque su cuerpo responde de formas que la religión les enseñó a rechazar? ¿Cuántas han cerrado su corazón a la intimidad porque nadie les dijo que Dios la diseñó como un lenguaje sagrado de amor? Y aquí está la verdad que cambiará todo. Dios no creó la sexualidad como un mal necesario para la procreación. La creó como un don, como un misterio profundo, como una expresión de unidad que refleja algo más grande que nosotros mismos. Cuando Pablo escribió en Efesios 5, 31-32, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Estaba revelando algo asombroso. La intimidad matrimonial es un espejo terrenal de una realidad celestial. Es una parábola viviente del amor entre Cristo y su Iglesia. Pero déjame ser clara. Esto no es una licencia para la carnalidad. No estoy diciendo que todo vale, que no hay límites, que podemos hacer lo que queramos. Lo que estoy diciendo es que dentro del pacto sagrado del matrimonio, Dios diseñó la intimidad física como algo hermoso, puro, santo y profundamente conectado con su propósito eterno. No es solo cuerpos que se encuentran, es almas que se fusionan, es espíritus que se entrelazan,
Es un hombre y una mujer convirtiéndose en una sola carne, no solo físicamente, sino en todos los niveles de su ser. ¿Sabes por qué el enemigo ataca tanto la sexualidad? Porque él sabe lo que la Iglesia olvidó, que en la intimidad matrimonial sagrada hay un poder espiritual tremendo. Hay algo en la unión de un esposo y una esposa que declara verdades eternas, que establece pactos invisibles, que libera bendiciones generacionales. Por eso el enemigo ha pervertido lo que Dios creó como santo. Por eso ha inundado el mundo con pornografía, adulterio, fornicación, toda forma de distorsión sexual. Porque si puede destruir nuestra comprensión del diseño original de Dios, puede robar las bendiciones que vienen con ese diseño. Piénsalo. ¿Por qué Satanás no ataca con la misma intensidad otras áreas de la vida cristiana? Porque el sexo. Porque él entiende que cuando un matrimonio camina en la plenitud del diseño divino para la intimidad, algo poderoso sucede en el reino espiritual. Pactos se establecen, bendiciones se liberan, autoridad espiritual se multiplica. Un matrimonio que honra a Dios en su lecho matrimonial es un matrimonio que el infierno teme. Y aquí está lo que rompe mi corazón. ¿Cuántas parejas cristianas viven por debajo de lo que Dios diseñó, porque nadie les enseñó la verdad? ¿Cuántos matrimonios sobreviven en intimidad mediocre, mecánica, obligatoria, cuando Dios quería que experimentaran algo glorioso, algo transformador, algo que los acercara más el uno al otro y más a Él? La religión les robó, el silencio les robó, la vergüenza les robó. Pero hoy el Espíritu Santo quiere restaurar lo que fue robado. No soy yo quien te habla, es Él. No soy yo quien puede sanar tu matrimonio, liberarte de la culpa, restaurar la pasión que perdiste, pero Él puede. Él puede tomar los años de confusión, las noches de frustración, las lágrimas de incomprensión y transformarlo todo en algo hermoso, algo sagrado, algo que refleje su gloria. Porque aquí está la verdad final de esta primera parte. Dios no se avergüenza de lo que creó. Él no se sonroja cuando un esposo y una esposa se aman en la intimidad del pacto matrimonial. Al contrario, Él sonríe. Él se deleita. Él dice, esto es exactamente lo que diseñé. Esto es bueno. Esto es santo. Esto es mío. Y si Dios no se avergüenza, ¿por qué deberíamos avergonzarnos nosotros? Si el Creador del universo declaró que su diseño sexual es bueno en gran manera, ¿quiénes somos nosotros para contradecirlo? Ahora debemos adentrarnos en un territorio que la mayoría de los predicadores evitan como si fuera fuego santo: el Cantar de los Cantares. Este libro, escrito por Salomón bajo inspiración divina, es la celebración más explícita y hermosa de la intimidad matrimonial en toda la Biblia. Y sin embargo, ¿cuántas veces has escuchado un sermón sobre él? Casi nunca. Porque la Iglesia, en su incomodidad, ha preferido espiritualizarlo completamente, convertirlo en una alegoría abstracta sobre Cristo y la Iglesia, evadiendo el hecho incómodo de que es literalmente un poema de amor erótico inspirado por Dios. Escucha las palabras de Cantares 4, 10, 11. Cuán hermosos son tus amores, hermana mía, esposa mía. Cuánto mejores que el vino tus amores, y el olor de tus ungüentos que todas las especias aromáticas. Como panal de miel destilan tus labios, oh esposa. Miel y leche hay debajo de tu lengua. ¿Esto te suena espiritual y distante? No, esto es pasión, esto es deseo, esto es un esposo celebrando la belleza física y sensual de su esposa. Y está en la Biblia. No por accidente, no como concesión al pecado, sino como revelación del corazón de Dios sobre la intimidad matrimonial. La religión te enseñó que el sexo es solo para la procreación, que el placer es sospechoso, que el deseo es peligroso. Pero el Cantar de los Cantares destruye completamente esa mentira, porque a lo largo de todo el libro no hay una sola mención del embarazo, de los hijos, de la reproducción. Es pura celebración del amor, del deseo,
del deleite mutuo entre esposo y esposa. Si Dios solo quisiera que el sexo fuera funcional, reproductivo, no habría inspirado un libro entero dedicado a la belleza, la pasión y el romance de la intimidad matrimonial. Y mira lo que dice la esposa en Cantares 7. 10. Yo soy de mi amado, y conmigo tiene su contentamiento. Aquí hay una mujer que no se avergüenza de su sexualidad, que no se disculpa por el deseo de su esposo, que celebra ser objeto de su pasión. Ella sabe que es amada, deseada, valorada. Y esa seguridad le permite entregarse completamente sin vergüenza, sin reservas, sin la carga de culpa que tantas mujeres cristianas cargan. Porque esa es otra mentira que la religión perpetúa, que las mujeres cristianas no deben disfrutar el sexo, que deben simplemente tolerarlo, cumplir con su deber conyugal sin placer propio. Pero el Cantar de los Cantares muestra a una mujer que inicia, que desea, que busca a su amado con pasión. En Cantares 3, 1, 2 ella dice: por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma, lo busqué y no lo hallé. Y dije, me levantaré ahora y rodearé por la ciudad. Por las calles y por las plazas buscaré al que ama mi alma. Esta no es una mujer pasiva, resignada. Es una mujer que conoce su deseo y lo persigue sin vergüenza. ¿Y sabes qué? Dios inspiró esas palabras. El Espíritu Santo guió la pluma que escribió sobre una esposa, buscando activamente la intimidad con su esposo. ¿Comprendes lo revolucionario que es esto? En una cultura donde se esperaba que las mujeres fueran sumisas y pasivas, Dios inspiró un libro que celebra la sexualidad femenina, que honra el deseo de la mujer, que reconoce que ella también fue creada para el placer y la pasión dentro del matrimonio. Pero hay algo más profundo aquí. El Cantar de los Cantares nos muestra que la intimidad verdadera requiere más que solo contacto físico. Requiere palabras, requiere admiración, requiere que un esposo vea y celebre la belleza de su esposa, no solo su cuerpo, sino toda ella. Mira cómo el esposo describe a su amada en Cantares 4, 1, 7, detallando su belleza con metáforas poéticas, afirmando cada parte de ella, culminando con: toda tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha. ¿Cuántos matrimonios han muerto porque el esposo dejó de ver, dejó de admirar, dejó de expresar lo que siente? ¿Cuántas esposas se han marchitado porque nadie les recuerda que son hermosas, deseables, valiosas? El Cantar de los Cantares nos enseña que las palabras importan, que la afirmación es esencial, que el romance no es opcional, sino fundamental para la intimidad profunda. Y aquí está la conexión espiritual que no podemos ignorar. Así como el esposo en Cantares celebra cada detalle de su esposa, Cristo celebra cada detalle de su iglesia. Así como la esposa anhela la presencia de su amado, nosotros debemos anhelar la presencia de Jesús. La intimidad matrimonial es un maestro, un entrenador que nos prepara para entender el amor de Dios de maneras que ninguna enseñanza teológica puede lograr. Cuando un esposo se entrega completamente a su esposa, dejando de lado sus propias necesidades para servirla, para deleitarse en su placer, está reflejando el amor sacrificial de Cristo por la iglesia. Cuando una esposa confía lo suficiente para ser vulnerable, para abrirse completamente sin defensas, está practicando el tipo de entrega que Dios pide de nosotros. La intimidad matrimonial, vivida según el diseño divino, es una escuela de santidad. Pero esta escuela ha sido cerrada en la mayoría de los matrimonios cristianos porque nadie les enseñó. Nadie les dijo que está bien desear, que está bien buscar placer mutuo, que está bien explorar, experimentar, descubrir juntos dentro de los límites del pacto matrimonial. Nadie les leyó el Cantar de los Cantares y les dijo: esto es lo que Dios quiere para ustedes, esta pasión, esta celebración, este deleite mutuo. Y entonces viven matrimonios grises, funcionales, sin chispa, preguntándose por qué la intimidad se siente como una obligación en lugar de una celebración, preguntándose por qué hay tanta distancia cuando deberían estar más unidos que nunca.
No entienden que perdieron algo precioso: la comprensión de que Dios diseñó la intimidad matrimonial no solo para crear bebés, sino para crear unidad, para profundizar el amor, para sanar heridas, para renovar el pacto una y otra vez. Porque cada vez que un esposo y una esposa se unen en intimidad sagrada, están renovando sus votos. Están declarando: te elijo otra vez, te deseo otra vez, te amo otra vez. Es un lenguaje sin palabras, una oración corporal, un sacramento viviente. Y el Cantar de los Cantares nos enseña que este lenguaje debe ser hablado con poesía, con pasión, con todo nuestro ser. No soy yo quien te dice esto, es la palabra de Dios. No soy yo quien celebra la sexualidad matrimonial. Es el Espíritu Santo a través de Salomón. Y si Dios dedicó un libro entero de la Biblia a este tema, ¿cómo nos atrevemos a ignorarlo, a minimizarlo, a tratarlo como algo insignificante o vergonzoso? Ahora debemos confrontar una de las enseñanzas más dañinas que ha circulado en la Iglesia por generaciones: la idea de que el sexo es principalmente para el hombre, que la mujer debe simplemente someterse y tolerar. Esta doctrina perversa ha destruido innumerables matrimonios y ha creado generaciones de mujeres que asocian la intimidad con dolor, con obligación, con violación santificada. Y es hora de declarar con autoridad profética: esta enseñanza no viene de Dios, viene del machismo disfrazado de cristianismo. Escucha lo que dice 1 Corintios 7, 3-5. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. ¿Notaste algo revolucionario en este pasaje? Pablo coloca al esposo y a la esposa en exactamente el mismo nivel de autoridad y responsabilidad en la intimidad matrimonial. No dice que el hombre tiene derecho y la mujer tiene obligación. Dice que ambos tienen deber mutuo, que ambos tienen autoridad sobre el cuerpo del otro, que ninguno debe negarse al otro. Esta es reciprocidad perfecta, igualdad completa en el lecho matrimonial. Pero la Iglesia tomó este pasaje y lo retorció. Lo usó como arma contra las mujeres, diciéndoles que no tienen derecho a decir no, que deben estar disponibles siempre sin importar cómo se sientan, que su cuerpo pertenece a su esposo para ser usado a voluntad. Esto no es enseñanza bíblica, esto es abuso espiritual. Porque el mismo versículo que dice que la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, también dice que el hombre no tiene potestad sobre su propio cuerpo. Es intercambio mutuo, no dominación unilateral. Y mira la cláusula que la mayoría de los predicadores ignoran: no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. ¿Ves esas palabras? Mutuo consentimiento. Esto significa que la esposa tiene voz, tiene agencia, tiene el derecho de participar en la decisión sobre cuándo y cómo ocurre la intimidad. No es el esposo decidiendo unilateralmente cuándo quiere sexo y la esposa sometiéndose pasivamente. Es una pareja navegando juntos su vida íntima con comunicación, respeto y consideración mutua. ¿Cuántas mujeres han sido violadas dentro del matrimonio bajo el disfraz de deber conyugal? ¿Cuántas han experimentado trauma sexual a manos de esposos que creen que el matrimonio les da derecho ilimitado al cuerpo de su esposa, sin importar su estado emocional, físico o espiritual? ¿Cuántas han llorado en silencio después de encuentros que dejaron sus cuerpos usados pero sus almas vacías, preguntándose si esto es realmente lo que Dios diseñó? Y la respuesta es un rotundo no. Dios nunca diseñó la intimidad como transacción unilateral. La diseñó como danza mutua, como intercambio de amor, como celebración compartida. Cuando un esposo toma sin dar, cuando exige sin servir,
Cuando usa sin amar, está violando el diseño divino tan gravemente como el adúltero que busca intimidad fuera del matrimonio. Ambos son perversiones del plan perfecto de Dios. Porque aquí está la verdad, que debería sacudir los cimientos de todo matrimonio cristiano. En el lecho matrimonial, el esposo no es el rey servido por su súbdita. Él es el siervo consagrado a su reina. Su papel no es tomar, sino dar. Su meta no es su propio placer, sino el placer de su esposa. Y cuando un hombre entiende esto, cuando se entrega completamente al servicio amoroso de su esposa en la intimidad, algo glorioso sucede. Ella florece, ella se abre. Ella responde con una pasión que nunca supo que tenía. Jesús dijo en Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Este es el modelo para todo esposo cristiano, incluyendo en la intimidad matrimonial. Cristo no exigió. Cristo sirvió. Cristo no tomó. Cristo dio. Y un esposo que quiere reflejar a Cristo debe entender que su llamado en el matrimonio, especialmente en la intimidad, es servir a su esposa con ternura, paciencia, generosidad y amor sacrificial. Pero esto requiere que los hombres mueran a sí mismos. Requiere que suelten el machismo cultural que les enseñó que su placer es lo único que importa. Requiere que escuchen, que aprendan, que se interesen genuinamente en lo que su esposa necesita, siente, desea. Requiere que entiendan que el cuerpo de la mujer es diferente, que su respuesta sexual es diferente, que lo que funciona para él no necesariamente funciona para ella. Y aquí está donde tantos matrimonios se descarrilan. Los hombres asumen que saben lo que sus esposas necesitan sin molestarse en preguntar. Las mujeres, entrenadas por la religión a guardar silencio sobre sus necesidades, sufren en silencio en lugar de comunicar, y el resultado es intimidad mecánica, predecible, insatisfactoria para ambos, aunque ninguno lo admita. Dios diseñó la intimidad matrimonial para requerir comunicación. No es instintiva, no es automática. Requiere que hablemos, que preguntemos, que escuchemos, que ajustemos, que aprendamos juntos. Proverbios 24:3-4 dice, con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Esta sabiduría, esta prudencia, esta ciencia, debe aplicarse también al dormitorio matrimonial. ¿Cuántas parejas viven en ignorancia de cómo funciona el cuerpo del otro? ¿Cuántos esposos nunca se han tomado el tiempo de aprender la anatomía de su esposa, de entender qué la hace sentir amada, deseada, satisfecha? ¿Cuántas esposas nunca han expresado lo que necesitan porque les enseñaron que hacerlo sería impúdico o inapropiado? Esta ignorancia es enemiga del matrimonio y el silencio religioso la perpetúa. Pero el Espíritu Santo quiere romper ese silencio hoy. Quiere dar permiso a las parejas para que hablen abiertamente, sin vergüenza, sobre lo que funciona y lo que no funciona en su intimidad. Quiere liberar a las mujeres para que expresen sus necesidades sin culpa. Quiere desafiar a los hombres a ser estudiantes humildes del diseño único de sus esposas, en lugar de asumir que ya saben todo. Porque cuando un esposo realmente sirve a su esposa en la intimidad, cuando su enfoque está completamente en el placer y la satisfacción de ella, algo milagroso sucede. Él recibe mucho más de lo que podría haber tomado egoístamente. Una esposa que se siente verdaderamente amada, valorada, servida, responde con una generosidad y una pasión que ningún esposo egoísta jamás experimentará. Esto es el misterio del reino. El que pierde su vida la encuentra. El que se entrega completamente recibe abundancia. El que sirve, en lugar de ser servido, experimenta una recompensa que sobrepasa todo entendimiento. Y esta verdad espiritual se manifiesta poderosamente en la intimidad matrimonial, cuando se vive según el diseño de Dios. Hay una herida en el corazón de casi toda mujer cristiana que nadie reconoce.
la herida de haber sido enseñada que su cuerpo es objeto de tentación, fuente de pecado, peligro para los hombres. Desde la adolescencia, le dijeron que cubriera su cuerpo, que no tentara a todos a sus hermanos, que su belleza física era potencialmente pecaminosa. Y luego, el día de su boda, se espera que de repente vea su cuerpo como regalo, como bendición, como algo hermoso para celebrar. ¿Cómo puede una mujer hacer esa transición cuando pasó años aprendiendo a avergonzarse de lo que Dios creó? Esta es una de las razones por las que tantas parejas cristianas luchan en su noche de bodas y en los primeros meses o años de matrimonio. La esposa ha sido tan condicionada a reprimir, a esconder, a negar su sexualidad, que no puede simplemente encenderla porque ahora tiene un anillo en su dedo. Los años de vergüenza no se borran con votos matrimoniales. El daño espiritual y emocional requiere sanidad intencional. Y aquí está donde la Iglesia ha fallado catastróficamente. Predica pureza antes del matrimonio, pero nunca prepara a las parejas para la transición a la intimidad dentro del matrimonio. Asume que la biología se encargará, que el deseo natural será suficiente, pero ignora completamente el daño psicológico y espiritual causado por años de enseñanzas que asociaron el sexo con pecado, el cuerpo con vergüenza, el deseo con peligro. Salmos 139:14 declara: Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. David está hablando de cómo Dios lo formó, de cómo su cuerpo es obra maravillosa del Creador. Esta verdad debe ser enseñada a nuestras hijas desde la infancia. Tu cuerpo no es tu enemigo. Tu cuerpo no es fuente de vergüenza. Tu cuerpo es obra maravillosa de Dios, creada con propósito, diseñada con intención, formada con amor. Pero en lugar de eso, les enseñamos que su cuerpo es problema, que deben esconderlo, controlarlo, reprimirlo. Y cuando llegan al matrimonio con esa mentalidad, descubren que no pueden simplemente soltar años de condicionamiento religioso. No pueden disfrutar la intimidad, porque en el fondo de su alma todavía sienten que es incorrecto, que es sucio, que es pecaminoso, aunque intelectualmente saben que dentro del matrimonio es correcto. Esta es una forma de trauma espiritual y necesita sanidad espiritual. No se resuelve con solo intentar más o relajarse. Se resuelve cuando una mujer encuentra la verdad de lo que Dios realmente dice sobre su cuerpo, sobre su sexualidad, sobre su diseño como mujer. Se resuelve cuando un esposo paciente, amoroso, comprensivo, crea un espacio seguro donde ella puede explorar, descubrir, sanar de años de enseñanzas tóxicas. Y los esposos tienen un papel crucial aquí, porque un esposo que entiende el daño que la religión hizo a su esposa, no la presionará, no la apurará, no la hará sentir culpable por sus luchas. En lugar de eso, será su sanador, será su refugio, será quien le muestra, con paciencia infinita y amor sacrificial, que su cuerpo es hermoso, que su sexualidad es don, que Dios se deleita cuando ella se deleita en el diseño que Él creó. Esto puede tomar tiempo. Puede tomar meses o años de deshacer el daño de décadas de enseñanzas distorsionadas. Pero vale cada momento de paciencia, cada acto de servicio, cada palabra de afirmación, porque cuando una mujer es verdaderamente libre para disfrutar su sexualidad sin culpa, sin vergüenza, sin miedo, algo glorioso florece, no solo en su matrimonio, sino en toda su vida, porque la intimidad sexual saludable se desborda en confianza, en alegría, en libertad que toca todo lo que hace. Y aquí está otra verdad que necesita ser dicha. La intimidad matrimonial puede ser medio de sanidad para otros traumas también. ¿Cuántas mujeres cargan heridas de abuso sexual en su pasado, de violación, de tocamientos inapropiados, de pornografía que les fue expuesta demasiado joven? Estas heridas no desaparecen automáticamente con el matrimonio, pero en las manos correctas, la intimidad matrimonial puede convertirse en instrumento de restauración. Cuando un esposo ama a su esposa con la ternura de Cristo,
cuando la honra, cuando se mueve a su ritmo, cuando nunca la presiona o la hace sentir usada, algo comienza a sanar en lo profundo de su alma. Comienza a experimentar lo que el sexo debería ser: expresión de amor, no de dominación; regalo mutuo, no tomar egoísta; seguridad, no peligro. Y lentamente, con el tiempo, las mentiras que el trauma grabó en su corazón comienzan a ser reemplazadas por verdad. Pero esto requiere que los esposos sean más que amantes. Deben ser sacerdotes en sus hogares. Deben traer la presencia sanadora de Jesús al lecho matrimonial. Deben orar por sus esposas, no solo sobre ellas, sino con ellas. Deben entender que están participando en algo sagrado: la restauración de lo que el enemigo trató de destruir. Isaías 61, 1-3 proclama: El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Este es el ministerio de Jesús. Y cuando un esposo lleva este ministerio al lecho matrimonial con su esposa herida, se convierte en instrumento de la obra sanadora de Cristo. Gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Puedes ver cómo esto se aplica perfectamente a una mujer que ha cargado vergüenza sexual, trauma, dolor. No soy yo quien puede hacer esta obra, pero Él puede. No soy yo quien puede sanar décadas de enseñanzas tóxicas, años de abuso, capas de vergüenza, pero Él puede. Si me miras a mí, pierdes, pero si lo miras a Él, lo ganas todo, porque Él es el sanador, Él es el restaurador, Él es quien toma lo que fue roto y lo hace más hermoso que nunca. Y esto no es solo para las esposas. Los esposos también cargan heridas. Muchos han sido esclavizados por la pornografía desde la adolescencia, entrenando sus cerebros y cuerpos a responder a fantasías en lugar de a la realidad de amar a una persona real. Muchos cargan vergüenza de adicción sexual, de encuentros pasados, de pecados que confesaron pero nunca se sintieron verdaderamente perdonados. Debemos hablar de algo que destruye matrimonios en silencio, algo de lo que la Iglesia tiene terror de mencionar: la pornografía. Y no solo el consumo del esposo, aunque eso es devastador, sino también el impacto que tiene en la esposa, en la intimidad matrimonial, en el diseño mismo de Dios para el sexo, porque la pornografía no es solo entretenimiento adulto inocente, es perversión de lo sagrado, entrenamiento para la lujuria, destrucción de la capacidad de intimidad real. Job 31:1 dice: Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo? Pues, ¿había yo de mirar a una virgen? Job entendió algo que muchos hombres cristianos han olvidado: que lo que entra por los ojos se graba en el corazón, que mirar con lujuria no es pecado menor o inocente, que proteger nuestros ojos es proteger nuestra capacidad de amar verdaderamente. Cuando un hombre consume pornografía, está entrenando su cerebro para responder a estímulos artificiales, a cuerpos editados digitalmente, a actuaciones diseñadas para la cámara, no para la conexión real. Está creando expectativas completamente irreales de cómo debe verse una mujer, cómo debe responder, cómo debe comportarse, y luego llega al lecho matrimonial con una esposa real, con un cuerpo real, con respuestas reales, y descubre que no puede estar presente con ella porque su mente está comparando, está buscando la fantasía que la pornografía prometió. Esto no solo es traición, es idolatría, porque está reemplazando el don real de Dios, su esposa de carne y hueso, con imágenes falsas, con mentiras digitales. Y el resultado es muerte lenta del matrimonio, erosión gradual de la intimidad,
distancia que crece con cada clic, con cada sesión secreta, con cada mentira para cubrir la adicción, y las esposas lo sienten. Aunque no sepan específicamente que su esposo está consumiendo pornografía, sienten la distancia. Sienten que algo falta cuando él la toca. Sienten que él no está realmente presente, que está en algún otro lugar en su mente. Y comienzan a dudar de sí mismas, preguntándose qué está mal con ellas, por qué no son suficiente, por qué su esposo parece desconectado incluso en los momentos que deberían ser de máxima intimidad. Esta es una de las razones por las que tantas esposas han perdido interés en la intimidad. No es porque sean frías o no tengan deseo, es porque están tratando de conectar con un hombre que no está realmente allí. Están dando su cuerpo, su corazón, su vulnerabilidad a alguien que está pensando en otra cosa, comparándola con imágenes que vio en línea, deseando que ella fuera diferente. Y aquí está la verdad, que debe ser proclamada sin vergüenza. La pornografía es adulterio. Jesús mismo lo dijo en Mateo 5:28. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. No dijo que si actúa físicamente. Dijo que si mira con lujuria. La pornografía es mirar con lujuria multiplicado por miles de imágenes, con intención deliberada, con masturbación como meta. Es adulterio repetido, sistemático, deliberado. Pero la Iglesia ha sido débil en esto. Ha tratado la pornografía como problema personal de autocontrol, en lugar de pecado devastador que destruye matrimonios. Ha ofrecido estudios bíblicos y grupos de rendición de cuentas, cuando lo que se necesita es confrontación profética, arrepentimiento radical, transformación completa de cómo pensamos sobre el sexo, el cuerpo, la mujer, el matrimonio. Y aquí está lo que los hombres adictos a la pornografía no entienden. Cada vez que consumen, están robándole a su esposa, le están robando la versión completa de su intimidad, su presencia total, su capacidad de deleitarse completamente en ella. Le están dando migajas cuando Dios diseñó que recibiera un festín. Y no es solo robo a ella, es robo a sí mismo, porque la intimidad real, profunda, conectada, con una mujer que conoces y amas, que te conoce y te ama, es infinitamente más satisfactoria que cualquier fantasía que la pornografía ofrece. Pero para experimentar eso, un hombre debe morir. Debe morir a la lujuria. Debe morir a las fantasías. Debe morir a la idea de que puede tener intimidad sin vulnerabilidad, placer sin compromiso, excitación sin conexión real. 1 Pedro 2:24 dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Cristo murió para que nosotros pudiéramos morir al pecado y vivir a la justicia. Y para el hombre atado por la pornografía, esto significa muerte radical a todo lo que la pornografía ofrece, no moderación, no reducción gradual. Muerte completa, cortar todo acceso, instalar software de rendición de cuentas, confesar a su esposa, buscar ayuda profesional si es necesario, porque este pecado no se vence con medidas tibias, requiere guerra total. Y aquí está la esperanza gloriosa, cuando un hombre realmente se arrepiente, cuando realmente corta con la pornografía completamente, cuando reinvierte toda esa energía en amar a su esposa real, algo milagroso comienza a suceder. Su capacidad de conectar regresa. Comienza a ver a su esposa con ojos nuevos, a apreciar su belleza real en lugar de compararla con estándares artificiales. Descubre que la intimidad real, aunque requiere más vulnerabilidad, ofrece recompensas mucho más profundas que cualquier fantasía. Y para la esposa, que ha sido traicionada por la pornografía de su esposo, hay un camino hacia la sanidad también. No es fácil, no es rápido. Requiere que él haga el trabajo duro de arrepentimiento genuino, de transparencia completa, de reconstruir confianza con acciones consistentes a lo largo del tiempo. Pero si él está dispuesto a hacer ese trabajo, si ella está dispuesta a perdonar no por debilidad, sino por fe en lo que Dios puede hacer,
pueden emerger con un matrimonio más fuerte, más íntimo, más honesto que nunca antes. Porque el perdón no significa pretender que no pasó. Significa liberar el derecho a la venganza, confiar en que Dios hará justicia, decidir invertir en restauración en lugar de revolcarse en resentimiento. Colosenses 3:13 nos instruye: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. De la manera que Cristo nos perdonó. Eso significa perdonar cuando no lo merecen. Perdonar completamente, no parcialmente. Perdonar con el objetivo de restauración, no de castigo perpetuo. Esto no significa que no habrá consecuencias. No significa que la confianza se restaura instantáneamente. Pero significa que la puerta hacia la sanidad está abierta si ambos están dispuestos a caminar por ella. Y para las esposas que también luchan con pornografía, porque este no es solo problema de hombres, el camino es el mismo. Arrepentimiento radical, transparencia completa, muerte a las fantasías, inversión en la intimidad real con el esposo real que Dios les dio. Porque la pornografía es enemiga igual de devastadora sin importar quién la consume. No soy yo quien puede romper las cadenas de la adicción sexual, pero Él puede. No soy yo quien puede sanar los corazones rotos por la traición, pero Él puede. No soy yo quien puede restaurar matrimonios devastados por años de secretos, pero Él puede. Porque no hay nada demasiado roto para su poder sanador, ningún matrimonio demasiado dañado para su gracia restauradora. Ahora debemos abordar un tema que pocas parejas cristianas discuten, pero que afecta profundamente su intimidad: la comunicación sobre el sexo. Porque uno de los secretos del diseño de Dios para la intimidad matrimonial es que requiere palabras, requiere que hablemos, que preguntemos, que expresemos, que escuchemos. Y sin embargo, la mayoría de las parejas cristianas viven en silencio incómodo sobre lo que realmente pasa o no pasa en su lecho matrimonial. Proverbios 18:21 declara: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Tus palabras tienen poder. Y en el contexto del matrimonio, las palabras que dices o no dices sobre tu intimidad pueden traer vida o muerte a esa área de tu relación. El silencio no es seguridad. El silencio es estancamiento. El silencio permite que los problemas crezcan en la oscuridad hasta convertirse en monstruos que eventualmente destruyen lo que Dios diseñó como hermoso. Piensa en esto: Dios es un Dios de comunicación. Él habla. Él se revela. Él no deja a su creación adivinando lo que Él quiere o necesita. Desde el principio, Dios estableció comunicación clara con Adán y Eva. Y si vamos a reflejar a Dios en nuestros matrimonios, debemos aprender a comunicarnos con la misma claridad, especialmente sobre nuestra intimidad. Pero la mayoría de las parejas no lo hacen. Las esposas sufren en silencio a través de intimidad dolorosa o insatisfactoria, porque les dijeron que expresar sus necesidades sería egoísta o inapropiado. Los esposos asumen que saben lo que sus esposas quieren sin molestarse en preguntar. Y ambos fingen que todo está bien cuando en realidad están muriendo de frustración, confusión o dolor. Esta es una de las tácticas favoritas del enemigo: mantenernos en silencio sobre las cosas que más importan. Porque si no hablamos, no podemos resolver. Si no expresamos lo que sentimos, el otro nunca puede responder. Si pretendemos que todo está bien cuando no lo está, permitimos que el resentimiento se acumule hasta que eventualmente explota, o peor aún, se congela en indiferencia fría. Santiago 5:16 nos instruye: confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. Si la confesión mutua trae sanidad en el contexto general de la vida cristiana, ¿cuánto más en el contexto íntimo del matrimonio? Cuando una esposa puede decir a su esposo: esto me duele, o esto no funciona para mí, o
Necesito que seas más lento, más gentil, más atento, sin miedo al rechazo o al juicio. Abre la puerta a la sanidad, al crecimiento, al descubrimiento mutuo. Y cuando un esposo puede admitir, no sé qué estoy haciendo, o ayúdame a entenderte, o quiero que esto sea bueno para ti, pero necesito que me enseñes, está demostrando humildad que honra a Dios y sirve a su esposa. No es debilidad admitir ignorancia, es sabiduría. Porque el hombre que pretende saber todo nunca aprende nada, pero el hombre que admite que necesita aprender se convierte en estudiante dedicado de la mujer que ama. Y aquí está algo crucial que debe ser dicho. La comunicación sobre la intimidad no solo debe suceder en el dormitorio. De hecho, las conversaciones más importantes sobre el sexo deben ocurrir completamente vestidos, en un ambiente seguro, donde ambos puedan hablar libremente sin la presión del momento. Deben tener conversaciones donde discutan lo que funciona, lo que no funciona, lo que les gustaría intentar, lo que los hace sentir incómodos, lo que anhelan que cambie. Estas conversaciones pueden sentirse incómodas al principio, especialmente si nunca han hablado así antes, pero la incomodidad temporal vale la intimidad duradera que produce. Porque cuando ambos pueden expresar abiertamente sus pensamientos, sentimientos, deseos y preocupaciones sobre su vida íntima, crean fundamento para crecer juntos en lugar de alejarse en silencio. Y esto requiere algo que la cultura moderna ha olvidado: cortesía, gentileza, respeto mutuo en la comunicación. Efesios 4:29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Esto se aplica absolutamente a cómo hablamos con nuestros cónyuges sobre el sexo. No con crítica áspera, no con burla, no con demandas egoístas, sino con palabras que edifican, que dan gracia, que construyen en lugar de destruir. Una esposa no debe atacar a su esposo por lo que no sabe hacer. Debe enseñarle con paciencia y afirmación. Un esposo no debe criticar el cuerpo de su esposa o compararla con fantasías. Debe celebrar lo que ella es y aprender cómo amarla mejor. La comunicación sobre la intimidad debe siempre fluir de amor genuino, no de frustración acumulada o resentimiento reprimido. Y aquí hay otra dimensión que la mayoría de las parejas nunca consideran: orar juntos sobre su intimidad. No en el momento necesariamente, pero sí antes o después, buscando la guía de Dios, la sanidad de Dios, la bendición de Dios sobre esta área de su matrimonio. ¿Suena extraño? Solo si has aceptado la mentira de que Dios no se interesa en tu vida sexual. Pero si es diseño de Dios, si es parte de su plan para tu matrimonio, entonces por supuesto que puedes y debes invitarlo a esta área. Imagina el poder de un esposo orando: Señor, ayúdame a amar a mi esposa como tú amas a la iglesia. Enséñame a servirla, a deleitarme en su placer, a ser paciente con sus tiempos y necesidades. Imagina una esposa orando: Padre, ayúdame a recibir el amor de mi esposo sin vergüenza, a celebrar el diseño que creaste en mí, a ser libre en esta área como tú me diseñaste para ser libre. Estas oraciones invitan la presencia y el poder de Dios a transformar lo que la religión dañó, porque Dios no se escandaliza por conversaciones honestas sobre el sexo dentro del matrimonio. Él las celebra. Él diseñó la intimidad matrimonial para requerir comunicación, para profundizar la conexión, para crear niveles de conocimiento mutuo que van más allá de lo físico. Génesis 4:1 dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió. La palabra conocer aquí es la misma palabra usada para conocimiento íntimo, profundo. El sexo, en su diseño original, es forma de conocer completamente a otra persona, pero no puedes conocer sin comunicación. No puedes entender sin preguntas. No puedes crecer sin vulnerabilidad. Y todas estas cosas requieren palabras. Palabras honestas, palabras gentiles, palabras valientes que rompen el silencio que el enemigo ha usado para mantener cautivos a tantos matrimonios.
Así que aquí está el desafío. Esta semana, ten una conversación con tu cónyuge sobre su intimidad. No en el momento de la intimidad, sino en un espacio seguro donde puedan hablar libremente. Pregunta: ¿cómo puedo amarte mejor en nuestra intimidad? Comparte: esto es lo que me hace sentir amado, amada. Admite: esto es lo que me confunde o me frustra. Y luego escucha. Realmente escucha sin defenderte, sin justificarte, sin cerrarte. Esta conversación puede cambiar tu matrimonio. Puede abrir puertas que han estado cerradas por años. Puede traer sanidad a heridas que ni siquiera sabías que estaban allí. Puede iniciar un viaje de descubrimiento mutuo que hace que tu intimidad sea más profunda, más satisfactoria, más alineada con el diseño de Dios que nunca antes, pero requiere valentía, requiere humildad, requiere que ambos se comprometan a honestidad amorosa en lugar de silencio cortés. Requiere que confíen el uno en el otro lo suficiente como para ser vulnerables sobre un tema que la religión les enseñó a esconder. Hay una dimensión de la intimidad matrimonial que casi nunca se discute en la iglesia, pero que es absolutamente central al diseño de Dios: el tiempo. La intimidad de calidad requiere tiempo. No puede ser apresurada. No puede ser encajada en los 10 minutos antes de dormir cuando ambos están exhaustos. No puede florecer cuando siempre está compitiendo con las pantallas, los niños, el trabajo, las distracciones infinitas de la vida moderna. Eclesiastés 3:1 declara: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Si Dios estableció que todo tiene su tiempo, entonces ciertamente la intimidad matrimonial merece su tiempo. No tiempo sobrante, no tiempo robado de otras prioridades, sino tiempo intencional, protegido, consagrado a esta dimensión sagrada de tu matrimonio. Piensa en cómo Dios diseñó el Sabbat, un día entero separado, apartado del trabajo, dedicado al descanso y a la conexión con Él. No es que Dios no pudiera recibir adoración durante los otros 6 días. Es que Él sabía que necesitábamos tiempo dedicado, sin distracciones, para experimentar plenamente su presencia. El mismo principio aplica a la intimidad matrimonial. Necesitas crear espacios de tiempo donde puedan conectar profundamente sin apuros, sin interrupciones, sin la presión del reloj. Pero la realidad de la mayoría de los matrimonios es exactamente lo opuesto. La intimidad es lo último que queda después de todo lo demás. Después del trabajo, después de los niños, después de las tareas domésticas, después de las redes sociales. Y entonces, cuando finalmente llegan al lecho matrimonial, están demasiado cansados, demasiado agotados, demasiado mentalmente ocupados para estar verdaderamente presentes el uno con el otro. Esto no es solo problema de organización del tiempo, es problema espiritual, porque lo que priorizas revela lo que valoras. Y si tu intimidad matrimonial está siempre al final de la lista, estás declarando, aunque no lo digas en voz alta, que no es tan importante como las otras cosas que llenan tu agenda. Estás permitiendo que lo bueno desplace lo mejor. Estás sacrificando la conexión profunda con tu cónyuge en el altar de la productividad, del entretenimiento, de las distracciones digitales. Jesús entendió la importancia de apartarse. Marcos 6:31 dice: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Él llamó a sus discípulos a salir del bullicio, de las demandas, de las multitudes, para descansar y reconectarse. Si Jesús vio la necesidad de tiempo apartado para sus discípulos, ¿cuánto más necesitan un esposo y una esposa tiempo apartado para su intimidad? Esto significa crear rituales, rutinas, tradiciones que protejan su tiempo de intimidad. Quizás es una noche por semana donde los niños van a dormir temprano o se quedan con los abuelos. Quizás es un fin de semana al mes donde escapan solos, sin niños, sin trabajo, solo ustedes dos. Quizás es apagar todos los dispositivos 1 hora antes de acostarse para crear espacio mental y emocional para la conexión.
Y aquí está algo que desafía la cultura moderna. La intimidad de calidad requiere anticipación. No es solo lo que pasa en el dormitorio, es todo el día preparándose para ese momento. Es el esposo enviando un mensaje de texto durante el día. No puedo esperar para estar contigo esta noche. Es la esposa vistiéndose de forma que se sienta hermosa, deseable. Es ambos guardando energía emocional para el otro, en lugar de derramarla toda en redes sociales o televisión. La anticipación es parte del diseño de Dios. El cantar de los cantares está lleno de anticipación, de anhelo, de espera que intensifica el deseo. La esposa busca a su amado, el esposo alaba a su amada. Hay un crescendo emocional que construye hasta el momento de unión, pero en la vida moderna intentamos saltar directamente al clímax sin la construcción, sin el contexto emocional, y luego nos preguntamos por qué se siente vacío, mecánico, insatisfactorio. Proverbios 5, 18-19. Instruye al esposo, sea bendito tu manantial, y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. ¿Notaste el lenguaje? Alégrate, satisfagan, recréate. Estas palabras implican tiempo, atención, deleite prolongado. No son compatibles con intimidad apresurada, obligatoria, mecánica. Dios diseñó la intimidad matrimonial para ser exploración, no rutina. Para ser aventura, no obligación. Para ser descubrimiento continuo, no repetición aburrida de los mismos movimientos. Pero esto requiere tiempo. Requiere que te tomes el tiempo para mirar, para tocar, para escuchar, para responder a lo que tu cónyuge está comunicando verbal y no verbalmente. Requiere que estés completamente presente, no pensando en el trabajo de mañana o en la lista de tareas pendientes. Y aquí está donde tantos matrimonios se pierden. Confunden frecuencia con calidad. Piensan que tener sexo más seguido resolverá sus problemas cuando lo que realmente necesitan es intimidad más profunda, más presente, más conectada. Prefieren 10 encuentros apresurados que uno donde realmente se toman el tiempo para estar completamente presentes el uno con el otro. No soy yo quien te dice cómo debe verse esto en tu matrimonio. Cada pareja es diferente. Algunos necesitan más frecuencia. Algunos necesitan más intensidad. Algunos necesitan más variedad. Pero lo que todos necesitan es tiempo suficiente para que la intimidad sea lo que Dios diseñó. Unión completa de cuerpo, alma y espíritu. Y esto significa que a veces tendrán que decir no a otras cosas para decir sí a su intimidad. Tendrán que establecer límites con los niños, con el trabajo, con las actividades, con las amistades. Tendrán que ser intencionales, no solo esperando que el tiempo aparezca mágicamente, porque el enemigo se asegurará de que siempre haya algo que parezca más urgente, más importante, más inmediato que la conexión con tu cónyuge. Pero aquí está la verdad. Nada es más importante que tu matrimonio. Ningún trabajo, ningún ministerio, ninguna amistad, ni siquiera tus hijos. Porque cuando tu matrimonio es fuerte, todo lo demás en tu vida fluye mejor. Cuando tu intimidad con tu cónyuge está saludable, tienes más energía para tus otros roles. Cuando estás conectado profundamente con tu esposo o esposa, enfrentas los desafíos de la vida con mayor fortaleza. Marcos 10, 9 advierte: por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Pero no solo otras personas pueden separar lo que Dios juntó. Las agendas sobrecargadas pueden separar. Las pantallas pueden separar. El agotamiento crónico puede separar. La falta de tiempo intencional puede separar. Y si permites que estas cosas roben tu intimidad, estás colaborando con el enemigo en la destrucción de lo que Dios diseñó como sagrado. Así que aquí está el llamado. Evalúa cómo estás invirtiendo tu tiempo. Mira tu calendario de la semana pasada. ¿Cuánto tiempo pasaste en redes sociales? ¿Cuánto tiempo viendo televisión? ¿Cuánto tiempo en actividades que realmente no agregan valor a tu vida?
Y luego pregúntate, ¿cuánto tiempo invertí en conectar profundamente con mi cónyuge? Si la respuesta te incomoda, entonces tienes que hacer cambios, no pequeños ajustes, cambios radicales, porque tu matrimonio merece lo mejor de ti, no lo que sobra. Tu intimidad merece tu tiempo, tu energía, tu atención completa, y cuando le das el tiempo que merece, descubres que se transforma de obligación a celebración, de rutina a aventura, de mecánico a milagroso. Hemos caminado juntas a través de territorios que la mayoría de los predicadores temen pisar. Hemos abierto las Escrituras y descubierto que Dios nunca se avergonzó de hablar sobre la intimidad matrimonial. Hemos confrontado las mentiras que la religión perpetuó y hemos abrazado las verdades que Dios siempre quiso que supiéramos. Ahora, mientras cerramos, quiero hablarte directamente al corazón con una verdad que lo cambia todo. El misterio de la intimidad matrimonial que la Iglesia guardó en silencio no es solo sobre el sexo. Es sobre lo que el sexo representa: unión completa, vulnerabilidad total, conocimiento profundo, amor sacrificial. Es sobre un hombre y una mujer convirtiéndose en una sola carne de todas las formas posibles: física, emocional, espiritual. Y en esa unión reflejamos algo eterno: el amor entre Cristo y su Iglesia. Efesios 5, 25-27 nos da la imagen perfecta. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una Iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Este es el estándar. Cristo no usó a la Iglesia. Cristo sirvió a la Iglesia. Cristo no tomó de la Iglesia. Cristo se dio a sí mismo por la Iglesia. Cristo no criticó las manchas y arrugas de la Iglesia. Cristo trabajó pacientemente para santificarla, purificarla, presentarla gloriosa. Y cada esposo es llamado a amar a su esposa de esta misma manera, incluyendo en la intimidad del lecho matrimonial. Cuando un esposo se entrega completamente al servicio de su esposa en la intimidad, cuando su enfoque está en su placer, su satisfacción, su florecimiento, está practicando el amor de Cristo, está muriendo a sí mismo para que ella viva plenamente. Está sacrificando sus propios deseos inmediatos para algo mucho más profundo: la unión verdadera, la intimidad real, el reflejo del amor eterno. Y para la esposa, la entrega no es rendición derrotada, es confianza profunda, es decir, me siento tan segura contigo, tan amada por ti, tan valorada que puedo entregarme completamente sin miedo. Esta es la respuesta de la Iglesia a Cristo. No servidumbre forzada, sino amor correspondido. No obligación, sino deleite. No miedo, sino confianza absoluta. Y cuando un matrimonio camina en esta verdad, cuando ambos entienden que su intimidad es más que cuerpos que se encuentran, algo glorioso sucede. Su lecho matrimonial se convierte en altar. Cada acto de amor se convierte en adoración. Cada momento de vulnerabilidad se convierte en oración. Cada experiencia de unión se convierte en sacramento que declara verdades eternas. Pero llegar allí requiere todo lo que hemos discutido hoy. Requiere rechazar la vergüenza que la religión impuso. Requiere abrazar el diseño de Dios para el cuerpo, para el placer, para la pasión dentro del pacto matrimonial. Requiere sanidad de traumas pasados, de adicciones presentes, de enseñanzas distorsionadas. Requiere comunicación honesta, vulnerable, continua. Requiere tiempo intencional, protegido, dedicado. Y sobre todo, requiere que ambos mueran a sí mismos para servir al otro con el amor sacrificial de Cristo. No va a ser fácil. Si has vivido años o décadas con patrones dañinos, con silencio tóxico, con vergüenza paralizante, no se deshará en una noche. Pero cada paso que das hacia la verdad, cada conversación difícil que tienes, cada acto de perdón que extiendes, cada momento de vulnerabilidad que arriesgas, te acerca al matrimonio que Dios siempre diseñó para ti. Y aquí está la promesa.
Dios honra lo que se hace conforme a su diseño. Cuando alineas tu matrimonio, tu intimidad, tu vida sexual con su palabra, con su sabiduría, con su corazón, Él derrama bendiciones que ni siquiera sabías que eran posibles. No solo en el dormitorio, sino en todo tu matrimonio. Porque la intimidad sexual saludable se desborda en todo lo demás. En cómo resuelves conflictos, en cómo crías a tus hijos, en cómo enfrentas los desafíos, en cómo experimentas gozo. Un matrimonio con intimidad profunda, sagrada, alineada con Dios, es un matrimonio que el infierno no puede destruir. Es una fortaleza espiritual. Es testimonio viviente del amor de Cristo. Es declaración profética en un mundo que ha pervertido todo lo que Dios creó como bueno. Pero no soy yo quien puede darte este matrimonio. No soy yo quien puede sanar tus heridas, romper tus cadenas, restaurar lo que fue robado. Yo no puedo hacer nada, pero Él puede hacer todo. Si me miras a mí, pierdes, pero si lo miras a Él, lo ganas todo, porque Él es el diseñador de la intimidad matrimonial. Él es el sanador de corazones rotos. Él es el restaurador de lo que el enemigo destruyó. Así que hoy te invito a traer tu matrimonio, tu intimidad, tus heridas, tus vergüenzas, tus preguntas, tus frustraciones, todo, a los pies de Jesús. Confiésale las áreas donde has vivido por debajo de su diseño. Pídele que sane lo que está roto. Pídele que restaure lo que fue robado. Pídele que te enseñe, que te guíe, que transforme tu intimidad matrimonial en lo que Él siempre quiso que fuera. Celebración sagrada, unión profunda, reflejo del cielo en la tierra. Y si estás sola hoy, si tu cónyuge no está en esta jornada contigo todavía, no te desesperes. Comienza contigo. Comienza siendo sanada, siendo libre, siendo transformada. Porque cuando tú cambias, la dinámica de tu matrimonio cambia. Cuando tú caminas en verdad, creas espacio para que tu cónyuge también camine. Tu transformación puede ser la semilla de la transformación de todo tu matrimonio. El Espíritu Santo está aquí ahora, no para condenarte por donde has estado, sino para guiarte a donde Dios quiere llevarte. Respira su presencia, abre tu corazón a su obra, suelta el control y confía en que Él puede hacer lo que tú no puedes. A Padre Celestial, en el nombre de Jesús, traemos ante ti cada matrimonio representado en este momento. Tú conoces las luchas que enfrentan, las heridas que cargan, los años de confusión y vergüenza. Tú ves lo que nadie más ve, las lágrimas derramadas en secreto, las oraciones susurradas en la oscuridad, los anhelos profundos de intimidad verdadera. Hoy, declaramos que tu diseño es perfecto, que tu plan es bueno, que tu corazón para el matrimonio es glorioso. Sana lo que está roto. Restaura lo que fue robado. Libera a tu pueblo de las cadenas de la religión falsa y guíalos a la verdad de tu palabra. Que cada lecho matrimonial se convierta en altar sagrado. Que cada esposo aprenda a amar como Cristo. Que cada esposa aprenda a recibir sin vergüenza. Que cada pareja descubra la plenitud de lo que diseñaste cuando dijiste que dos se convertirían en una sola carne. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Si este mensaje tocó tu corazón, si el Espíritu Santo habló verdad a áreas de tu vida que necesitaban luz, no te quedes en silencio. Escribe amén en los comentarios. Comparte este mensaje con otras parejas que necesitan escuchar estas verdades. Porque el enemigo ha mantenido a la iglesia callada sobre este tema por demasiado tiempo. Es hora de que la verdad de Dios sobre la intimidad matrimonial sea proclamada sin vergüenza, sin miedo, con la autoridad de las Escrituras y el poder del Espíritu Santo. No toques la gloria. Todo lo que fue dicho aquí viene de Él, no de mí. Y todo lo que será hecho en tu matrimonio será obra de Él, no tuya. Descansa en esa verdad. El Espíritu Santo está aquí ahora, listo para comenzar la obra de transformación. ¿Le permitirás entrar?